¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. Hoy les traigo un video de qué pasó con mi camión. Todos los que me siguen por Instagram, TikTok, se dieron cuenta que tenía el camión pues problemas grandes, y pues nada, ahorita les voy a contar todo con detalles. Bueno, amigos, pues aquí está el camión. Ya lo tenemos en la yarda. Ya quedó, ya le reparamos todos los detalles. La razón por la cual lo llevé al mecánico fue porque el sello del motor, el que va detrás del motor, estaba tirando aceite. Ya tenía tiempo que estaba tirando aceite, pero se puso grave, era bastante. Entonces pues era algo que tenía que hacer. Me estaba esperando porque se recomienda cada vez que vas a hacer ese sello, es la misma mano de obra que cambiar el clutch. Por lo tanto, pues estaba aprovechando que pasara un poquito de tiempo para poner el clutch nuevo, y eso fue lo que hicimos. Una vez que estábamos ahí, amigos, también traía un liqueo en el oil pan, no sé cómo se diga en español, abajo en la tapa del motor. Y pues bueno, aprovechamos y se lo cambiamos. Yo me gusta ser precavido, y cuando estábamos ahí le dije al mecánico que una vez quitara un metal. Y sorpresa, amigos, el metal estaba rayado. Miren, aquí tengo uno, no sé si pueden ver cómo tiene rayitas. Y pues esa fue la razón, amigos, por la cual nos tocó cambiar los metales. Ahora muchos se van a preguntar, disculpen mis uñas porque he estado trabajando haciendo mecánica, pero anyways, esa fue la razón. Ahorita les explico por qué pasa esto. Bueno, amigos, pues tanto el mecánico y yo llegamos a la conclusión de que eso pasa cuando tienes algún componente que se está dañando. Puede ser el compresor de aire, que los engranes o algo interno está malo, lo cual suelta limaña y entra a todo el sistema de lubricación. Cuando el turbo también, cuando el valero del turbo se está yendo mal, también eso suelta limaña y se va al sistema del aceite. Cuando la distribución también pasa que se estaba dañando un valero, también pasa limaña y el mismo proceso. En mi caso, pues lo único que me falta es cambiar el turbo. El turbo está bueno, hasta donde yo creo. Lo chequeé y está en condiciones pues no normales. La distribución se la hice hace como un año por precaución. Supuestamente todos los engranes estaban buenos. El mecánico solo me dijo que le cambiaron los valeros, y pues bueno, quizás cuando ellos desbarataron, a lo mejor los valeros estaban malos y pasó la limaña. Y pues bueno, ¿qué pasa? Que la junta de la bomba y eso está circulando. Pero ese no es el problema, amigos. Ahorita les voy a decir cuál es el problema principal, porque pues a todos los motores les pasa eso. Y por qué unos no se rayan y otros no. Yo no soy mecánico. Esto fue una conclusión que llegamos entre el mecánico y yo. Así que para que la tomen en cuenta, por si ustedes tienen este mismo sistema, pues lo eviten. Ahorita se los voy a mostrar. Esto, amigos, es una válvula que va en el oil pan, en la tapa del motor de abajo, que es para drenar el aceite fácil. Muchos de ustedes la tienen. ¿Qué pasa? Bueno, es muy conveniente, puedes sacar el aceite bien fácil, y pues todo el mundo quisiera tener una porque hace el mantenimiento mucho más fácil. ¿Cuál es el problema, amigos? Que esto no tiene imán, no tiene magneto. Entonces cualquier limaña que esté suelta no la junta y vuelve a recircular. Así que pues bueno, yo esa fue la conclusión que llegamos con el mecánico, y pues bueno, decidimos quitarle esto. Así que si tú tienes una válvula de estas, pues nada, amigos, solo te recomiendo que se la quites. Es por el bien del motor. Como les digo, salieron un poquito mal los metales.
Y pues bueno, ya aprovechando que cambiamos los metales, cambiamos también otras partes internas que son unas conexiones. No tengo fotos para mostrarles, pero son unas conexiones donde van las pipas de donde junta el aceite la bomba. También le pusimos todos los O-rings que lleva la bomba. Y pues bueno, no sé si ustedes me siguen en TikTok, voy a ver si les puedo poner aquí un clip. Pero la presión de aceite me subió como nunca. Este es un DD4. Este motor, usualmente estos motores, la presión se mantiene en 50 corriendo, 40, 35 cuando está en baja. Eso es normal. Eso se dice que es normal. En este caso me subió arriba de 50, lo cual está súper, está muy bueno. Y pues nada, pues, o sea, es parte del mantenimiento lo que le hicimos. Yo les aconsejo a todos, si tu camión tiene más de 500,000 de millas que se reparó, que quites un metal para lo que lo chequeen. Ojalá no te salga rayado. Igual, si tiene un poquito de desgaste, cámbialo. Hazle mantenimiento a la bomba, como te digo, cámbiale todos los O-rines. Y pues bueno, le das más vida al motor, más presión, mejor lubricación. Y pues bueno, eso fue algo de todo lo que hicimos. Pero bueno, ahorita les voy a hacer un recuento de todo lo que hicimos. Bueno, pues aquí yo creo que no se puede apreciar. Vamos a ver si ustedes pueden ver. Pero le pusimos, no sé cómo se llama en español, la barcaza creo que le dicen. Ahí se ve, nueva. El flywheel housing se llama. Lo pusimos nuevo. Pusimos el flywheel también nuevo. Pusimos el clutch nuevo. Pusimos los motor mounts que van allá atrás, que van agarrados de esa, también nuevos. ¿Qué más? Le pusimos el, no me acuerdo cómo se llama, el drive shaft que sale de la transmisión, nuevo también. ¿Por qué hicimos todo eso, amigos? Bueno, y por lógica también, como les conté, pues hicimos los metales. Le cambiamos el gasket del oil pan. Le cambiamos el plug, como les dije, al que es de imán, el que usualmente traen estos camiones. Y creo que ya fue todo. O sea, obviamente los tornillos nuevos en el oil pan. Y creo que es todo. Como les digo, todo empezó porque traía un líquido de aceite allí. Ustedes ven que ahorita se ve cromadito, bonito allí. Todo eso estaba bien cochino de aceite. Ahí todavía pueden ver en la parte del motor que todavía pues está un poquito sucio. Y pues como me di cuenta, porque cuando iba manejando, todo ese aceite se reflejaba aquí. Ustedes ven esto, la brisa yendo a 70, 75 millas por hora volaba y caía aquí. Y entonces era muy difícil mantener el camión limpio. Es por eso pues que tocaba hacerlo, amigos, porque no me duraba el camión limpio para nada. Ahora, otra cosa que les quiero mencionar. Cambié el flywheel, cambié el housing, porque supuestamente estaba craqueado. Ya lo lavamos con ácido y no estaba craqueado en realidad, pero pues quería sacarme esa duda, porque también estaba chasing, como se dice. Estaba buscando una vibración que tenía en el motor que no podía encontrar. Entonces pues decidimos ponerle el flywheel nuevo. Les recomiendo que pongan el flywheel nuevo. Si tu camión ya tiene, si es viejito como este, cambien el flywheel, porque por más que lo rectifiquen, pues pierde el balanceo. Entonces creo que ese era el problema de mi vibración. Nos dimos cuenta que parece que estaba fuera de balance y lo pusimos nuevo. No lo pongan original de la Detroit. Hay otra compañía que la vende, la Freightliner, el dealer de la Freightliner, pero ahorita no me acuerdo. A ver si me acuerdo cómo se llama esa marca. Bueno, amigos, ahora no me acuerdo el nombre, pero aquí se los voy a poner en la descripción. Ya cuando edite el video aquí se los voy a poner aquí. ¿Por qué les recomiendo esa? Porque de la Detroit original costaba un promedio de $1,500. Y esta marca, que Trucker que me mencionó que él había puesto esta porque él tenía el mismo problema, que estaba buscando una vibración, no encontraba. Le cambió el flywheel, le cambió el housing también, y ya también se le resolvió. También se le resolvió la vibración. La marca es Alliance, amigos. Ya supe que le mandé un texto y le dije, hey, ¿cuál es la marca? Alliance. Él la pudo conseguir ese flywheel por $200 y cambio.
Él tiene buenos descuentos ahí en la Freightliner, yo no. Bueno, pero yo lo conseguí en más o menos $400. Entonces, de 400 a $1400, pues bueno, creo que vale la pena. Yo sé que para rectificarlo te cobran 60, 80, $100. Y pues ya, pero ¿cuántas millas tiene ese flywheel? Este camión tiene 1.800.000 millas. Entonces puede que sea el flywheel original. Es un flywheel que tiene 1.800.000 millas. Entonces hay veces que están buscando la vibración. Una cosa tan sencilla puede ser el problema. En mi caso creo que eso fue, y ya lo resolví. Ya no hay más vibración. La mía era como 45 millas por hora, por lo tanto no me molestaba mucho, porque pues uno nunca anda a 45 millas por hora, a no ser que andes en la ciudad. Pero bueno, ese fue mi caso. Y bueno, amigos, como les decía, pues ese fue mi caso de que tenía una vibración a 45 millas. Tengo un video donde hice que estábamos buscando esa vibración. En realidad tenía otra. Estos camiones dan muchas vibraciones, pero ahorita está como nuevo. Aquí les voy a poner ese video para si lo quieren ir a ver. Les voy a hacer un update ahora más pronto de todas las cosas que tienes que chequear para las vibraciones. Ya me hice un experto. Anyways, así que pues bueno, aquí voy a concluir el video cortito, solo para decirles lo que pasó. Eviten los plugs, estos plugs, evítenlos. No bueno. Déjenle su plug de imán. Y pues nada, suscríbanse. Bendiciones. Y como ya saben, la mercancía de American Trucking League en americantruckingleague.com. Saludos a todos, bendiciones, y los veo en el que sigue.